vamos a repasar un poco qué es lo que son, qué es lo que entendemos. ¿Qué es lo que es eso? Se van a demorar seguramente un par de microsegundos, segundos, para darse cuenta de que es un árbol de Pascua. Eso es una visión que usted ve al tiro. Lo otro es una visión racional, analítica, ordenada de las cosas, que es una visión que no es nuestra experiencia del mundo. ¿Ok? Hay gente que se puede demorar hasta un par de segundos para encontrar qué es lo que es. No, en serio. Ahora, eso evidentemente es algo que uno lee en normalmente 0,1, 0,2 segundos. Cuando hablamos de decisión racional, normalmente hablamos de un marco que incluye lo siguiente. Primero, tenemos que tener la información. Ni demasiado poco, porque obviamente no sirve para nada, ni demasiada información, porque cuando tenemos demasiada información somos incapaces de procesarlo, pues tenemos bastante limitación en el cerebro. Después necesitamos la capacidad de analizar esa información. O sea, no todos somos especialistas de todo, hay algunos temas sobre los cuales definitivamente no tenemos la experiencia o la capacidad. Después necesitamos el tiempo. Tiempo me refiero, por ejemplo, a un bombero en un incendio no tiene el tiempo de hacer una decisión racional. Un futbolista cuando juega tampoco. ¿Okay? Y finalmente necesitamos tener voluntad de hacerlo. Por ejemplo, no puede estar con lata o no querer prestar el esfuerzo. Entonces, si usted se acuerda la cantidad de veces que le puede tocar en su vida cotidiana de tener esos 4 aspectos a un nivel razonable de calidad y que eso permite tomar una decisión racional, usted va a ver que relativamente poco. Además, hay situaciones en que tomar una decisión racional no es el buen funcionamiento. Por ejemplo, si usted elige un amigo, una polola o un pololo, una decisión racional, digamos, con un cuadro con análisis multicriteriado y ponderación, probablemente la peor forma de elegir una pareja. Cuando en todo lo que eso es marco, en definitiva, tenemos dentro del cerebro 2 clases de procedimientos. Los procedimientos que llamamos procedimientos racionales, que ilustramos con el jugador de ajedrez, y procedimientos que son activos, como el futbolista. Ese prisma hace de que hablamos de lo que es el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1, o sea, el cerebro activo, son procesos que son automáticos, rápidos, no necesitan ni esfuerzo ni focalización y no necesitamos controlarlo. El sistema 2 son procesos que necesitan atención, esfuerzo, que necesitan concentración, que tienen que poner en marcha una cierta jerarquización de los pensamientos, ¿no? Y que toman también bastante tiempo. Para tomar un ejemplo, si yo digo 19 por 21, la mayor parte y usted puede hacer la calculación, pero no puede seguir escuchando o seguir una frase con eso. Sin embargo, entonces con el sistema 1 sería poner la multiplicación y resolverla, digamos, con su detalle. Mientras que con el sistema 1, fácilmente sabe que es más o menos 20 por 20, entonces es alrededor de 400. Y el 400 da una aproximación bastante certera y normalmente suficiente para lo que necesitamos en situaciones cotidianas. Entonces todo el tiempo estamos utilizando ese tipo de sistema. Hay una intercomunicación entre el sistema 1 y el sistema 2 en el sentido que siempre funcionan juntos, ¿no? Es decir, para darle un ejemplo, además de la multiplicación, o sea, uno está perpetualmente imaginando lo que viene por delante, ¿no? O sea, una situación que me toca, ¿sabe? Trabajo bastante tema con un automóvil y cosas así. Cuando uno maneja, uno siempre está pensando qué es lo que viene por delante, si el auto adelante va a frenar, si el que está a la izquierda va a cambiar de pista, todo ese tipo de situaciones. Entonces, o lo podemos hacer frente a una serie de calculación o frente a acordarse de situaciones. O sea, por ejemplo, una persona que va un poquito más lento, normalmente una persona que habla por celular y normalmente una persona que tiene una forma de conducir un poquito errática y de lo cual hay que cuidarse. Entonces, todo ese tipo de fenómeno, tal como se lo acabo de describir, es muy forzado. En realidad son procesos completamente naturales que tenemos y que acumulamos perpetuamente. ¿Okay? Entonces, el sistema 1 en realidad está proponiendo soluciones todo el tiempo al sistema 2 que tiene la capacidad de aceptarla o de rechazarla. ¿Okay? Entonces, voy a tomar un par de ejemplos. Cuando uno aprende a manejar, ahí está con el sistema reflexivo.
¿no? El sistema 2, hay que pensar las distintas etapas de cambiar, de levantar el pie del acelerador, de meter cambio, todo eso. Y nuevamente se le para el auto. Cuando eso ha sido procesado muchas veces, que pasó a ser una cosa semiautomática, uno ya no tiene que pensar en meter cambio cuando el motor va demasiado fuerte. Entonces ahí estamos trabajando con el sistema activo. Y no solamente manejamos, sino que además hablamos por teléfono, mantenemos una conversación con el otro participante en el vehículo, etc. ¿Okay? Entonces, eso es la retroalimentación que hay entre los dos. Ya, ese es un ejemplo clásico que hay en economía comportamental de cómo reaccionamos frente a eso. ¿Okay? Linda. Tiene 31 años, es soltera, extrovertida y brillante. Tiene un diploma en filosofía. Cuando estudiaba, estaba activa en ONG para la justicia social y contra la discriminación. También participó en manifestación contra la energía nuclear. ¿Okay? Ese es un pequeño texto que se le pone a la gente. Y después se le pone, ¿qué es lo que es más probable? 1, Linda es cajera en un banco. O 2, Linda es cajera en un banco y militante feminista. Para la mayor parte de la gente, y para la respuesta, digamos, natural, la que ofrece el sistema 1, es que Linda es cajera en el banco y militante feminista porque va bien con la historia que está antes. Tiene consistencia y funciona todo junto. Ahora, cualquier tipo que ha estudiado un poquito de estadística sabe de que la proposición 2 está incluida en la 1 y que por lo tanto la 1 es la buena respuesta. Entonces, el sistema 1 ofrece la respuesta 2, mientras que el sistema 2 tiene la capacidad de rechazar esa pregunta que suena más atractiva al principio y decir, no, la correcta es la 1. ¿Ok? Si usted hace esa pregunta en un grupo normal de personas, el 80% de la gente responde la alternativa 2. Hasta en ingeniero se pueden caer. ¿Okay? Otro caso también que hay un concepto básico en economía, que es la fungibilidad del dinero. Es decir, que un dólar es un dólar, ya sea en plata, en tarjeta de crédito, que sea para comprar, para vender. Hay todo un cuerpo de estudio que demuestra que en realidad hay diferencias muy grandes. Ese es un ejemplo clásico. El caso es el siguiente. Una persona que va al cine, tiene el ticket, quiere ir al cine, una entrada que cuesta $10. Entonces, al momento de llegar al cine, hay dos casos que están previstos. Uno es que la persona venía con $10 en el bolsillo, perdió los $10, o sea, no encuentra el billete. O el caso 2, venía con la entrada comprada y perdió la entrada. Entonces, el primer grupo le hacen la pregunta, o sea, tú llegas al cine, perdiste los $10, compra otra entrada, y el mismo caso con los tipos que venían con la entrada comprada. En su opinión, ¿qué pasa? ¿Sí? No, es al revés. No, lo que pasa, o sea, en realidad da un poquito lo mismo que con la escuela. Lo que es notable es que con una diferencia así, que no debería afectar, afecta bastante. Porque los que están en el caso de haber perdido el billete, el 88% vuelve a comprar un billete, o vuelve a comprar una entrada. Mientras que los que perdieron la entrada, solamente un 46% vuelve a comprar la entrada. ¿Qué es lo que pasa detrás? O sea, perdí un billete, perdí algo abstracto que no está forzosamente asociado a la entrada. Perdí la entrada, perdí la oportunidad, me perdí la cita, llegué tarde en definitiva. ¿Okay? Entonces, todo eso son elementos que son francamente irracionales, o más bien no racionales. No deberíamos tener ese tipo de diferencia en situaciones así. Y sin embargo, bueno, ya son ciencias que tienen aproximadamente unos 20 o 30 años y existe múltiples ejemplos de situaciones así. Aquí vamos a hacer una repasada de algunas pocas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en definitiva tenemos un cerebro que es una maravilla absoluta, que está programado para hacer una gran cantidad de tareas y que la hace muy bien el 90 o el 95% de las veces, pero hay veces en que nos pifiamos. Por ejemplo, comparado con los animales, tenemos una visión en color, vemos automáticamente la tercera dimensión, tenemos una capacidad también de tener visión muy precisa en algunos sectores, sensibilidad a los movimientos en la zona periférica, etc. Bueno, aquí en este caso es una ilusión de óptica que bastante conocida, de que claramente la banca de la izquierda se ve más larga que la otra cuando son exactamente iguales a nivel de largo de las cosas. Eso simplemente porque estamos tan acostumbrados a ver en tercera dimensión, a ver en 3D, que automáticamente hacemos la corrección. ¿Okay? Otro ejemplo,
Eso es la ilusión de Müller-Lyer, que es claramente el segmento de arriba se ve más largo que el otro. Aquí es evidente y raro, pero cuando uno está en situaciones en la vida real, uno se pifia todo el tiempo sobre lo que son las apreciaciones de la distancia, con situaciones así. Una de mis favoritas, el color no se ve muy bien, pero aquí tenemos un cubo estilo Rubik's, aquí color que es café, ¿todos la ven café? ¿Okay? Y ese más naranjo, un poquito más de luz se ve mejor. ¿Okay? La visión de los colores es eminentemente relativas, o sea, cambia mucho en función de lo que está alrededor. Eso nos permite, por ejemplo, ver de noche. Cuando todo está entre gris y negro, podemos ver diferencia que en plena luz del día, ese tipo de diferencia no la podríamos ver. ¿Okay? En este caso, un color, o sea, digamos, ese que es naranjo y ese que es café, en realidad son exactamente el mismo color. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora sabemos racionalmente que son dos cuadrados del mismo color, pero sin embargo, cuando se vuelve a poner, aunque racionalmente sepamos que son del mismo color, todavía los vemos diferentes emocionalmente. ¿Okay? Entonces, hay veces en que hasta nuestra emoción, nuestras percepciones son más fuertes que lo que sabemos que es cierto. O sea, eso pasa también todo el tiempo. Ese es un ejemplo. Hay otro tema también donde el ser humano es bastante eficiente de todo lo que tiene que ver con suerte, probabilidad, cosas así. Somos básicamente unos animales que nos morimos de susto, entonces necesitamos prever todo lo que viene por delante, saber qué es lo que pasa, si llega un depredador, una cosa así. Entonces necesitamos cosas seguras. La probabilidad, con su inseguridad, los elementos aleatorios, nos dejan muy mal parados. Ese es un plano de las bombas en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Es una zona elegida casi al azar. Lo que pasa es que habían rumores en ese tiempo de que en algunos barrios de Londres se escondían espías de Alemania y que por lo tanto no bombardeaban dentro de esos sectores. Y claramente aquí aparece una zona donde hay menos bombardeo, o sea, menos bomba que en el resto. Dicho de paso, es absolutamente imposible porque en ese tiempo la precisión de los cohetes que disparaban los alemanes era 20 kilómetros más o menos, entonces podía caer en absolutamente cualquier sector. ¿Qué es lo que pasa? Que hacemos una lectura de eso en base a una especie de cuadrícula que generamos y con eso tiende a reforzar que efectivamente esa zona es más protegida que el resto. Pero si cambiamos la forma de verlo, vemos que es mucho más repartido que el resto. Entonces, esos son algunos ejemplos de la irracionalidad que tenemos. Otra que digamos que es muy fuerte es un tema que se llama el Prospect Theory, que muestra en definitiva que nuestro acercamiento a decisiones hacia el futuro cambia muchísimo en función de distintos elementos. Aquí voy a tener un ejemplo que habla de lo que es el marco de razonamiento. ¿Okay? Imagínense que usted está a cargo de un sistema de salud y que viene una epidemia, una gripe asiática, una cosa por el estilo, y tiene que tomar decisiones. Y se le ofrece se estima de que va a haber unos 600 muertes potenciales y hay posibilidad de elegir entre dos programas. Programa A, que va a salvar 200 personas. Por ejemplo, aislar las personas. Y el otro, que por ejemplo, un programa de vaccinación, vacuna, no sé, que permite tener una probabilidad de 1/3 salvar a todo el mundo, o en el otro caso, 2/3 de probabilidad de no salvar a nadie. Bueno, como responsable de salud, ¿qué toman? ¿Sí? Porque la esperanza de la B es la misma que la A, pero en la B no podemos ir a cero, en la A. Sí. Bueno, eso efectivamente la mayor parte de la gente tiende a elegir la solución A porque tiene que ver, digamos, con el rechazo que tiene el ser humano al riesgo. Eso es una demostración de aversión al riesgo también. Bueno, el mismo problema con otro grupo de personas está puesto en que hay un programa C que hace morir 400 personas y un programa D
con una probabilidad, con la misma esperanza que hemos visto. ¿Y qué pasa en este caso? Se da vuelta la probabilidad absolutamente. O sea, como sabemos, ya no estamos hablando de vida salvada, estamos hablando de muerte, entonces en este caso, como estamos hablando de pérdida, ahí estamos aceptando el riesgo, no tomamos el chance de que no se mueran todos. ¿Okay? Esa es la famosa curva de Prospect Theory, que muestra en definitiva de que la curva está asimétrica. En la ganancia, primero la ganancia son importantes al principio y después tienden a ser como un plató, y mientras que el nivel de pérdida cae mucho más rápido y mucho más lejos. O sea, nos duele mucho más lo que perdimos de que lo que nos agrada, lo que estamos ganando. Puede haber una explicación un poquito de evolución dentro de eso, de que cuando uno es un ser humano que vive en el bush o en cualquier lugar así, o sea, perder un animal, una presa, una cosa así, cuesta mucho más que ganar 3. Entonces, ahí hace que uno esté como más ganoso de defender que de atacar. O sea, hay una idea detrás de eso. Entonces, todo ese tipo de elementos, si usted, retomando el ejemplo ahí de vida salvada o vida muerte, cada vez que uno habla de algo, puede hablar del contrario de esa cosa. Y uno va a ver que las reacciones de la persona está absolutamente opuesta. Ok. Aquí es un tema que le va a tocar en algún tiempo, que es la jubilación. En Estados Unidos no hay sistema de jubilación automático, sino que la gente tiene que hacerlo. Entonces, normalmente son las empresas que tratan de incentivar a que su empleado tengan un sistema de capitalización. El problema que hay con la jubilación es que somos malos para guardar plata para el futuro. Entonces, el primero que tenemos es la procrastinación. O sea, en lugar de suscribirse a un plan de jubilación, de tirar eso para la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, etc. Hay otro elemento que es un problema, que es el status quo, el hecho de que una persona que se suscribió a un sistema de jubilación se suscribió, pagó $100 al mes, 20 años después sigue pagando los mismos $100, nunca reevalúa, nunca lo modifica, porque cualquier cambio hay que hacer un esfuerzo para hacerlo. Y finalmente está lo que se llama en este caso el descuento hiperbólico, que es que lo que es en el futuro pesa muchísimo menos que lo que está hoy. Es uno de los grandes problemas del ser humano, lo que es lo que está aquí a la puerta, al alcance, pesa muchísimo más que lo que viene en el futuro. Eso explica, por ejemplo, por qué es difícil dejar de fumar, por qué es difícil hacer dietas, porque el beneficio del momento ahí de tomarse un pedazo de chocolate frente a tener buena salud en 50 años, es muy difícil de tomarle la dimensión de una forma emocional o normal. ¿Okay? Entonces, pensando en ese tipo de problema, el descuento hiperbólico es importante en este caso porque cuando una persona se suscribe a un sistema de jubilación, en lugar de ganar, por ejemplo, no sé, 800,000 pesos, va a ganar 750, porque este mes le van a descontar 50 para meter en su plan de jubilación. Entonces, ¿qué es lo que se han hecho? Han hecho un sistema que se llama SMART, o sea, Save More for Tomorrow, que consiste, en definitiva, a decir a la persona que se suscriben en un plan en que los próximos aumentos de sueldo que van a tener, una parte creciente de ese aumento van a ir en el plan de jubilación. ¿Okay? O sea, no sacan nada hoy, sino que en 6 meses más, cuando le suben el sueldo, un 15% de eso va a ir en el plan. Y en un año más, el 20%, y así suma sigue. O sea, cada vez que reciben un aumento, igual van a recibir un aumento, pero un aumento más chico. O sea, no está el costo de suscribir desde hoy y de perder plata. Entonces, con ese tipo de tema, los planes SMART han hecho que un 78% de los empleados de la empresa donde se puso cotizaron en el plan, normalmente alrededor de un 40%, que después de 4 años el 80% de la gente que se había suscrito sigue en el plan, normalmente también menos de la mitad, y la tasa neta de savings, o sea, de economías o de inversión, pasó de un 3,5% del monto de los sueldos a un 13,6%. O sea, eso es un claro ejemplo de que utilizando lo que son los sesgos, o sea, las cosas que hacemos mal, las cosas irracionales que tenemos, aprovechando eso, uno puede lograr tener productos, digamos, que resuelven muy bien los problemas que estamos planteados. Vamos a ver algunos ejemplos de eso en lo que viene ahora.
¿Okay? Ya, eso, en definitiva, ¿qué es lo que podemos ver? Que la gente hace bien lo que es cómodo, lo que es entretenido y lo que es evidente, ¿no? Si ustedes trabajan, por ejemplo, sobre temas de sitio web donde hay que hacer unos procedimientos, uno ve cómo la gente se cae, página por página, y como de repente si hay una tarea un poquito más difícil se cae un porcentaje más grande. Es la típica ilustración de eso, ¿no? O sea, si las cosas son fáciles, rápidas y ojalá divertidas, la gente lo hace. Si no, no lo hace. O digamos, no lo hace. O lo hace si está obligado, digamos. Entonces, es una solución que normalmente se entiende rápidamente cuando uno es hombre, menos cuando es mujer. Había un tema de limpieza en los baños del aeropuerto de Ámsterdam, que la gente, sabemos, los tipos a cargo encontraban que era siempre sucio y por mucho que medían aseo y cosas así, nunca tenía el nivel de pulcritud que ellos querían. Entonces hay una persona del equipo que se acordó que durante su servicio militar le habían puesto unos blancos dentro de los urinarios. Entonces hicieron eso, pegaron una pegatina de una mosca dentro de las tazas de los urinarios. Resolvieron completamente el problema. Es juego, es muy entretenido. Es imposible de no tratar de achuntarle. Esa mosca ahora está en todas partes. Entonces, un problema grande, que se caían de cómo lo hacían, ponían carteles y cosas así, no funcionaba. Con un pequeño elemento de juego, lo resolvieron. Cuando digo J por R y R por J, no se asusten, nunca lo he logrado. ¿Okay? Otra solución, que ese es un tema son diseñadores que empezaron a trabajar sobre el tema de los errores médicos en Londres, en un programa que se llama DOME, o sea, Designing Out Medical Error. Es decir, terminar con errores medicales a través de buen diseño. ¿Qué es lo que han visto? En definitiva, de que los errores medicales eran de miles de tipos, que ocurrían por cualquier cosa, que habían miles de soluciones y que en realidad no encontraban muchas cosas en común. Pero lo que sí encontraron en común es que la enfermera o lo personal, digamos, de cuidado medical tenían un montón de cosas que hacer, un montón de temas que llevar y de solución que aportar. Entonces, lo que encontraron es simplemente hacer una especie de mueble con rueda que tiene todo. Tiene para escribir, porque generalmente no tienen donde escribir, tiene para dejar la placa para anotar, digamos, la información del paciente, hay un sistema, un depósito de basura normal, un depósito de basura que está del otro lado para todo lo que son agujas y productos peligrosos, hay delantal desechable, digamos, para cubrirse el rostro. Aquí resuelve la mayor parte de los pequeños problemas que tiene la enfermera y gracias a eso libera la mente de problemas que no deberían serlo. Y gracias a una cosa así, que facilita la vida, la enferma, estando más concentrado sobre su trabajo, hacen menos errores y han logrado indirectamente reducir dramáticamente el número de accidentes evitables dentro de los hospitales de Londres. ¿Okay? Otro tema que un tema que me parece muy interesante y también muy desconocido, el olfato. Hay una... Bueno, primero es falso que los franceses somos hediondos y que por eso tenemos perfume. Importante decirlo. Entonces, el tema del olfato, el olfato es un sentido muy interesante porque es el único pero no el único, pero uno de los pocos que no tiene un córtex que analiza la información. Cuando uno ve, ¿qué es lo que ve? O sea, detecta rayos de luces, o sea, onda de una frecuencia diferente, y uno reconstruye todo lo que ve. O sea, uno no ve una fotografía, sino que tiene que reconstruir esa fotografía. Lo que hace que hay una intervención muy fuerte de todo lo que es el cerebro para ver. Un tercio de lo que es el neocórtex, o sea, el cerebro que tenemos los mamíferos desarrollado, es para la vista. O sea, ocupa una tremenda cantidad de espacio dentro de nuestro cerebro. El sistema del olfato es muy sencillo. Es un sistema que llega digamos, tenemos captores que reconocen distintos olores, que se mezclan esos olores y llega la información del bulbo olfativo que está al lado de la zona límbica, donde están todo lo que son temas asociados con la memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el olfato? Es que básicamente es un sentido muy fuerte porque se asocia a la memoria y a los recuerdos, sin filtro, sin posibilidad de modificarlo. Entonces,
tiene una fuerza de evocación emocional muy grande. Ustedes son demasiado jóvenes para vivirlo, pero yo, o sea, de repente, en un momento, uno se proyecta 20 años antes simplemente en oliendo una cosa. O sea, o uno se acuerda del pastel que hacía su abuela hace 20 años que se murió la abuela, y uno se acuerda simplemente con un par de olores. O caminando en la calle, el perfume de una persona le hace recordar a una persona en forma así instantánea. Todo eso son efectos que tienen los olores. Se estima que aproximadamente el 75% de las emociones tienen como origen un estímulo olfativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aquí hay todo un tema que son muy interesantes a nivel de lo que es el trabajo de la memoria, pero también a nivel del condicionamiento de la persona, de hacerlo, digamos, un poquito mejor para algo. Hay un estudio que está basado sobre la asociación de idea entre el olor a limón y el concepto de limpieza, de orden o de pulcritud. ¿Okay? Básicamente, la gente, había un grupo de personas, de estudiantes, que tenían que pasar al azar por una pieza con fragancia limón y otra pieza sin fragancia. ¿Okay? Al azar. Y después tenían que hacer tareas. Hay 3 tareas, tomé la última, que es la más fácil de mostrar. Entonces, la persona que pasaron, hubo 22 sujetos que pasaron por la pieza con olor a limón. ¿Okay? Hay uno solo que sintió el olor, porque el olor estaba muy tenue, casi debajo del sentido del umbral de percepción. Y sin embargo, pero uno de 22 detectó ese olor, ninguno pensó que era importante. ¿Cuál era la tarea? En realidad era de comerse una galleta, de esa galleta que hacen muchas migas. ¿Okay? Y el gesto de limpiar las migas que están en la mesa es un gesto totalmente automático, que uno no lo piensa, se hace naturalmente, automáticamente. ¿Okay? La persona que pasaron por la pieza con olor a limón, limpiaron la mesa 3,5 veces con una galleta. ¿Okay? La persona que no pasaron por la otra pieza, lo limpiaron una vez. ¿Se imaginan la cantidad de energía que uno podría crear con eso? O sea, estamos ahí, el rendimiento que uno da a un sistema simplemente con un olor a limón. ¿Sí? Es increíble, ¿no? Ah, ya, pensaba que estaban durmiendo. ¿Ok? Otro caso también interesante, que, o sea, por lo menos para mi criterio, es una cafetería de una escuela en Inglaterra, donde se dieron cuenta, o sea, un sistema en que la gente podía utilizar azúcar y leche, y tenían que poner unas monedas, digamos, para refinanciar la compra de los productos. ¿Okay? Entonces, metieron gráfica encima de la caja donde había que meter la moneda. Entonces, la gráfica era una semana flores y una semana ojos, nada más. ¿Okay? Ustedes ven de que cuando hay flores, la gente pone mucho menos plata que cuando hay ojo. La diferencia es de 1 a 2,5 aproximadamente, el promedio. ¿Okay? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Es que el ojo y el espejo, un espejo funciona absolutamente igual. El espejo, digamos, por ejemplo, con niño con dulce, poniendo una especie de pote con dulce, diciendo al niño, puedes tomar, pero uno no más. Y después el tipo se va. Y el niño hay que ver. Entonces, cuando hay un espejo aquí, el niño se ve cometiendo el delito. Entonces, lo frena. El ojo, es decir, o sea, estamos viviendo en un mundo social donde los otros están, donde yo tengo una imagen también mía. No soy una persona deshonesta. O sea, no me quiero aprovechar, digamos, para tener un poquito de leche en mi té. Entonces, eso es como una especie de recuerdo de cómo uno se quisiera comportar. Pero ve, simplemente cambiando la foto que está sobre la caja, cómo cambian los resultados. Esos son los tipos de cosas que se dan con los comportamientos. ¿Ok? Eso. Entonces, 48 participantes, que eran los profesores, con el promedio de lo que se pagó eran 0,15 libras por persona durante las semanas que se hacían, y con ojo era 0,417 libras. O sea, 2 veces y tanto más. ¿Okay? Ahora voy a hablar de un caso que me correspondió hacer, que era en la clínica Las Condes. En la clínica
nosotros empezamos con un estudio que tenía que ver con los estacionamientos y vimos que en definitiva los estacionamientos funcionaban relativamente bien desde el punto de vista de los clientes, pero que una vez que la gente salía del estacionamiento, se perdía en la clínica. Entonces, después de un tiempo, ofrecimos a la clínica trabajar sobre el concepto de qué es lo que había que hacer para facilitar el hecho de que la gente se orientara dentro de la clínica Las Condes. Pues, no sé si conocen allá, pero básicamente, como todo lo que son las clínicas en Chile, ha crecido muy rápidamente, han tenido distintos tipos de arquitectos y urbanistas, los edificios son diferentes, son conceptualmente diferentes, es una ensalada bastante caótica y es efectivamente cómo va a perderse. Entonces, nosotros empezamos a trabajar sobre el concepto, o sea, cómo hacer que la gente no se pierda. Inicialmente, el concepto que teníamos es que había que trabajar sobre lo que es la memoria espacial y qué tanto conoce la gente de la clínica para ver las zonas grises, las zonas de desconocimiento, crear unas pistas, poner algunos elementos para recordarse, una estatua, un mesón de información, algunas cosas por el estilo. ¿Okay? Entonces empezamos a estudiar todo ese tema, básicamente con lo que hemos hecho, cruzamos perspectivas entre el concepto objetivo y acumular datos, información para poder medir y ver si hay correlaciones o elementos así. Lo que es subjetivo son entrevistas para tener la información del discurso de las personas. ¿Ah? Porque si bien el discurso, como lo hemos visto al principio, corresponde al 5% de la actividad mental, es fundamental para nuestro actuar como persona, porque somos seres sociales, necesitamos comunicar nuestra información, dar motivos y razones. Entonces es muy importante entender esa parte del discurso. ¿Okay? Y el cognitivo, o más bien comportamiento en este caso, que tiene que ver con cómo la gente se comporta efectivamente. ¿Okay? La parte objetivo la hicimos principalmente analizando las imágenes de los sistemas de cámara de CCTV de la clínica. Cuánta gente caminaba, por dónde, etcétera. Lo subjetivo en base a entrevistas, en que fuimos a entrevistar, por ejemplo, a la gente que andaba perdida, lo agarrábamos, le hacíamos preguntas, o la gente que llevaba poco tiempo trabajando en la clínica, cómo le habían empezado a cuajar, digamos, el plano de la clínica, qué es lo que fue determinante para su orientación. Entonces, gente que lleva normalmente menos de 4 o 5 meses trabajando en la clínica. El tema interesante, el primer lugar que ubican, el casino, y el segundo son los baños. O sea, somos bastante fácil. ¿Okay? Y el tema cognitivo, lo que hicimos era pedir a la gente que dibujara esquema. Nosotros elegíamos punto de origen y punto de destino, y la gente tenía que hacer el recorrido con la mayor cantidad de información posible en base a un plano básico que tenía el contorno del predio. Cruzando todo eso, nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado completamente y que el problema no tenía que ver con el conocimiento que tenía la gente, sino que en realidad, cuando uno va en la clínica, lo que pasa es que la gente que iba más a la clínica no conocía mejor la clínica que la gente que iba menos. Y eso no es normal, porque uno mientras más conoce un lugar, digamos, su casa frente a la casa de su vecino o la casa de su tío lejano, obviamente uno conoce más su casa porque está más tiempo. Bueno, ese tipo de efecto de conocimiento por osmosis no pasaba. ¿Y por qué? Porque la gente tenía la cabeza en otra parte. Cuando uno va en una clínica va a recibir puede recibir unas malas noticias, van viendo a ver a alguien que acaba de tener una operación o lleva a un niño enfermo a una consulta, uno tiene la cabeza en otra parte y por lo tanto no logra hacer tarea cognitiva básica. Entonces propusimos de hacer un plan con una acción que está basado sobre conocimiento, digamos, unas conductas automáticas. Había unos temas también clave, que era de cambiar la nomenclatura, reforzar la intención, porque también lo que vimos, también el concepto de que somos animales sociales, cuando alguien tiene un problema, no quiere entender un sistema, no quiere entender plano o ver cosas así, sino que quiere que alguien lo ayude. Entonces, repusimos los mesones de ayuda que estaban empezando a sacar, digamos, por razones esencialmente de presupuesto. Y después pensamos en un sistema intuitivo, que es lo que llamamos la alfombra vertebral. La alfombra es una marca en el piso que va cambiando de color según la zona en la cual uno está. ¿Okay? Eso tiene... Hay una cosa que está asociada a eso, es que nosotros, desde que somos cazadores en los tiempos prehistóricos, si hay una huella en el terreno, uno la sigue. Hay que hacer un esfuerzo mental para salirse del camino.
Entonces eso era proponer un camino a la gente que conecta los ascensores, los puntos de mayor interés, y ahí concentramos todos los recursos de la clínica en mesón de ayuda, en guardia, cosas así. Lo que hacía es que si uno se subía a esa especie de camino, hay una foto después, uno estaba salvado. O sea, nunca estaba más de 25 metros de una persona que lo podía ayudar o de algún tipo de dispositivo para facilitar su estadía. Hicimos una serie de correcciones también de punto conflictivo y desarrollamos una señalética que más que nada está basada sobre icono y tratando de depurar las cosas que sobran. Hay un tema que hay un estudio relativamente antiguo que se llama el número 7, el mágico número 7 más o menos 2. No sé si han escuchado hablar de eso, pero que hace que en definitiva nosotros tenemos una capacidad de atención, de memoria de muy corto plazo que es limitado a 7 pedazos de información. ¿Ok? Por eso un número, es fácil de acordarse el número de teléfono que tiene más o menos 7 dígitos. Si uno empieza a subir, es cada vez más difícil. Hay una conexión directa entre lo que es la inteligencia, tal como lo entendemos habitualmente, y la capacidad de tener memoria de muy corto plazo, memoria de trabajo, ¿no? Y que son esos pedacitos. Cada vez, si usted hace un nombre, como un típico nombre que tenía la clínica en ese momento, que era Centro Integral e Internacional de Tratamiento del Cáncer, la palabra importante, la quinta palabra, ya no pesa nada, porque ya comimos mucha capacidad de información. Entonces, fuimos limpiando todo eso. Entonces, ese centro, por lo menos en lo que es la señalética y los planos, se llama cáncer, no Centro Internacional de Tratamiento Integral del Cáncer. ¿Okay? Entonces, hicimos unos cambios bastante drásticos. Voy a pasar aquí porque veo que hay algunos que están empezando a dormir. Entonces, pero hubo todo un trabajo. Los colores, por ejemplo, son colores que son evidentes. O sea, si le digo rojo, hay un montón de color rojo. Pero si yo digo rojo, todo el mundo piensa el rojo bombero. O el rojo el verde de la autopista. O sea, ese tipo de son colores primarios y que uno identifica al tiro. El número de los edificios tenían un número que corresponde al orden de construcción, porque la gente ubicaba bastante bien en qué secuencia se había ido construyendo el edificio y por lo tanto eso era un conocimiento sedimentado. No era muy necesario de enseñar nada porque la gente ya lo tenía presente. ¿Okay? Y después nosotros habíamos puesto un nombre que tenía que ver con la calle más cercana, pero la clínica no le gustó. ¿Por qué pusimos eso? Es como el metro. Si usted habla con alguien que toma el metro, hay gente que toma la línea 1, hay gente que toma la línea roja y hay gente que toma la línea de Las Condes. Porque siempre agarramos los conocimientos con los conocimientos que tenemos antes y lo que nos resulta más fácil. Y lo interesante, cuando medimos todo eso después, es que aproximadamente la mitad de la gente utilizaba los colores, o sea, el edificio azul, y la otra mitad utilizaba el edificio 3. ¿Ok? Eso es facilidad. Nosotros teníamos la otra casilla, que era la calle, también era un conocimiento que habíamos visto, era una de las cosas que más conocía la gente. El 45% de la gente conocía perfectamente, era capaz de ubicar las calles. ¿Okay? Entonces, al dar distintas claves para memorizar, lo hacemos más fácil en general. Esa es la alfombra. Trabajamos mucho todo lo que era el recorrido, para ver, digamos, las distintas alternativas, y finalmente tomamos un recorrido que conecta todos los puntos y pasa por los lugares donde pasa más gente ya. Y eso también es un elemento muy importante, porque es todo lo que es el instinto de la manada. Si estamos en un lugar donde hay gente, no estamos completamente equivocados. Si nos metemos por lugares donde ya empieza a haber poca persona, entramos en angustia, después en pánico, y no exactamente el sentimiento que uno quería tener aquí. ¿Okay? Trabajamos, digamos, todo el diseño de cuáles eran las formas más interesantes para conectar y terminamos con ese diseño de hexágono, que permiten dar distintos ejes de simetría. Hay 3 ejes de simetría dentro de ese, que nos permite hacer un ángulo a distintos, digamos, seguir más o menos las curvas de los recorridos, etc. Y en el edificio azul es azul, en el edificio gris es gris, y entre los dos hay pasa, digamos, en forma de degradé de uno al otro. También un tema que no tuvimos que explicar a nadie, se hizo en forma absolutamente natural, porque son todas unas explicaciones que sobran, porque es evidente en definitiva, son pistas cognitivas. ¿Okay? Es eso cuando se pintó el recorrido. ¿Okay? Bueno, voy a diseñar algunos puntos conflictivos, con cosas así. Aquí, por ejemplo, había un muro, hay una puerta aquí, la gente llega frente a un muro. Y aquí no había ninguna indicación ni por un lado ni por el otro, entonces era el chance.
Era 50-50 y nuevamente en este caso el 50% se transforma que el 80% se equivoca. Ok, al final nos transformamos en un lugar en que uno llega y hay un puesto para atender a la persona que además señaliza que está en el edificio 2 y que el edificio naranjo, etc. Okay. Esa es la señalética que había antes. Notable, ¿no? Bueno. Entonces, esa es la medición, digamos, 2 años después del primer estudio, volvimos a aplicar la misma metodología y tuvimos resultados impresionantes, porque la mitad de la gente, cuando hicimos el estudio inicial de diagnóstico, toda la gente decía que se iba a perder, lo cual reforzaba la posibilidad de perderse por la profecía autocumplida. O sea, yo sé que me voy a perder, por lo tanto, me pierdo. Después de 2 años después, y después de esa medida que tomamos, la mitad de la gente consideraba que era fácil cambiarlo, y la otra mitad decía que era difícil, pero sabían cómo hacerlo. O sea, habíamos completamente arreglado el problema. Yo no voy a decir que puedo solucionar Transantiago, pero cuando veo Transantiago, los tipos están felices porque bajan de 24 a 22 puntos de evasión. O sea, creo que hay un tema ahí que hay cosas que hay que retomar, ¿no? En particular, en el caso de Transantiago hay algo que me llama la atención. Siempre se habla de la evasión, nunca se habla de la gente que paga. Recién ahora están empezando a hablar eso. Y eso es uno de los recursos más fuertes que tenemos, es de mostrar de que la gente habitualmente se comporta así. Eso es el estímulo más fuerte que tenemos para hacer que la gente se comporte de una determinada manera. ¿Vale? Lo que se llama la conformidad social. ¿Okay? Y lo más interesante, digamos, para demostrar mi prueba. Eso es el mapa de calor que sacamos en el 2010 de los esquemas que dibujó la gente. ¿Okay? Entonces, una de las cosas más notables es que pasaban por todos lugares, se perdían, daban vuelta, y incluso para ir de una punta a la otra punta de la clínica, hay gente que prefería salir a la calle y volver a ingresar del otro lado. Es una mapa de los peatones, ¿eh? ¿Okay? Entonces los peatones salían de aquí y volvían a entrar, como si ustedes en Bochef dieran la vuelta ahí para ir a la geología, una cosa así. 2 años después es el plano. ¿Okay? Lo interesante es que la gente decía de que no utilizaba la alfombra. Y el trazado de la alfombra, o sea, usted lo vio antes, el trazado de la alfombra es eso. Pero no lo hacían porque no lo hacían conscientemente. Lo hacían sin darse cuenta. Y con eso resolvió el problema. ¿Okay? No, poniendo un camino que la gente, si tú quieres, tú estás en un lugar tenés que pasar ahí en la naturaleza y hay un camino, tú sigues el camino. No tenés que pensarlo para salir del camino. ¿Qué es lo que hicimos? Le dimos un camino. Entonces utilizó el camino, pero no se dio cuenta que utilizaba el camino. Y cuando preguntamos si habían visto algunos cambios, nos decían de que no habían visto cambios y que no utilizaban esas cosas. Pero ahí está la demostración de que sí lo utilizaban. ¿Ok? Bueno, aquí si quieren leer hay algunos libros interesantes sobre los temas y muchas gracias. Este es un tema que hay que saber un par de preguntas. Pero no ahora, después, para ver, digamos, cómo esto tiene alguna importancia para el país, cómo puede contribuir a un proyecto país. Porque tú decías que en políticas públicas se usa, ¿no? Se usa mucho. De hecho, el ejemplo de SMART es claramente un tema de política pública y decisión de aplicación. Hay otro ejemplo clásico también en lo que es la primera campaña de Barack Obama, en que hicieron unos dispositivos en que había una lectura de que la gente que iba a votar, los nuevos votantes, el 80% iba a votar por Barack Obama y el 20% para McCain. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en ese momento? Lo típico que se suele hacer, o sea, lo natural es de decir, hay que ir a votar. Le invito a votar, lo cito a votar. Lo que hicieron, por ejemplo, las dos candidatas esta vez, vayan a votar. ¿No? Les pedimos que vayan a votar. ¿Qué es lo que hicieron en Estados Unidos? Dijeron, esperamos de que mucha gente vaya a votar. Y desde antes van a hacer una elección con récord de votación, porque son elecciones históricas, porque todo el mundo va a querer opinar sobre ese tema, piensa primera posibilidad que haya un presidente negro. Entonces hicieron ese tipo de cosas. Entonces citando a la gente, diciendo, todo el mundo va a querer votar, entonces eso da ganas de votar.
Si usted dice, tiene que ir a votar, eso te deja pensar de que nadie va a ir a votar y que por lo tanto la conducta normal del cuerpo social es de no ir a votar. Hay muchos ejemplos así en que, en definitiva, lo que es el mensaje natural es el mensaje, o sea, el mensaje que primero se nos ocurre es el peor mensaje. Y ahí hay cuerpos, digamos, como para utilizar informaciones o estudios que permiten de tomar el buen enfoque.